El grupo que elegimos fue la cultura afroamericana. En este video vamos a hablar sobre su historia, cultura y posición académica. Primero vamos a hablar de las estadísticas de los afroamericanos. Según el censo dice que son 40 millones y que equivalen al 13% de la población en los Estados Unidos. El porcentaje de hombres constituye en 47.7% y las mujeres 52.3%. De acuerdo al censo, la cantidad aumentará al 74.5 millones para el 1 de julio del 2060. Constituirán en el 17.9% de la población total de la nación. En referente a la educación de los afroamericanos, existe un 31.5% de la población que obtiene educación de preparatoria y solo el 12.8% obtiene licenciaturas universitarias. Ahora vamos a hablar sobre el trato hacia los afroamericanos. Los afroamericanos fueron traídos por los europeos para ser esclavos y trabajar en las nuevas colonias en los años de 1600. No obtenían dinero por su trabajo y las condiciones de vida eran deplorables. La economía del sur dependía de los esclavos. El trabajo de esclavo era muy difícil y no tenían ningún derecho. Sin embargo, los norteamericanos en los estados del norte pensaron que la esclavitud no debería ser permitida en un país libre. Con el tiempo, más y más personas se unieron en la lucha para acabar con la esclavitud. Estos abolicionistas ayudaron a los esclavos a escapar al norte a través de rutas secretas. Finalmente, en 1860, Abraham Lincoln fue elegido presidente de los Estados Unidos. Estaba fuertemente en contra de la esclavitud. Muchos estados sureños se retiraron de la Unión y formaron su propio país. En 1863, Abraham Lincoln prohibió la esclavitud. Ahora quisiéramos hablar de la cultura y el comportamiento de los afroamericanos. Primero, del trabajo. Además de traer su trabajo físico a los Estados Unidos, también trajeron sus maneras y conocimientos sobre trabajo eficazmente. Ellos sabían cómo trabajar en equipo para terminar el trabajo. Eran familiarizados con la agricultura de arroz y ayudaron a crear la primer cosecha de dinero en Carolina del Sur. Adicionalmente, también incorporaban su poco conocimiento de medicina. Ellos conocían más de medicinas naturales. Experimentaban con flora del barrio para desarrollar medicamentos. Eso les ayudó a quedar saludable. Hablando de valores, con todo lo que los afroamericanos han pasado, como familia tienen una determinación para mantener una fuerte conexión familiar presente. Los afroamericanos han hecho una misión de atender las necesidades físicas y espirituales de su cultura, ya que fueron descuidados y discriminados. Personalmente, tienen metas como ser real ellos mismos, expresar sus sentimientos especialmente a sus familiares y ser asertivo. La iglesia también es bien importante en una comunidad de afroamericanos. Ahora quisiéramos hablar de la familia. Al principio, las normas sexuales prematrimoniales eran moldeadas por los europeos. El embarazo no era infrecuente entre las parejas que se casaban. En África, gran parte del prestigio de un hombre provenía de su capacidad para sostener a varias esposas y una familia numerosa. Varias generaciones vivían en el mismo hogar y crecían a enseñar el respeto a sus ancianos y practicar buenos modales. Aunque el horario de trabajo a veces afectaba a la familia, la relación familiar fue fortalecida por una fuerte dependencia a los padres, niños y abuelos para apoyar durante buenos y malos tiempos. Ahora mencionar poco de la pobreza. En el año 2014 fue calculado que 27% de la población, incluyendo hombres, mujeres y niños, viven en pobreza. 38% de ese porcentaje son solamente niños. En familia con niños, 78% provienen de madre soltera, 9% provienen de padre soltero
y 13% provienen de padres casados. Ahora vamos a mencionar 3 hechos positivos en la historia de afroamericanos. La primera será que el primer piloto africano femenino y licenciado fue Bessie Coleman. Ella obtuvo su licencia en el año 1921 y viajaba a Europa para ganar experiencia de vuelo. Ella era una gran líder. La segunda sería que el mes de la historia negra comenzó como Semana de la Historia del Negro, que fue creada en 1926 por Carter G. Woodson, que era un historiador, académico, educador y editor afroamericano. Se convirtió en una celebración de un mes de duración en el año 1976. El mes de febrero que fue elegido para coincidir con los cumpleaños de Frederick Douglass y Abraham Lincoln. Unas personas que son reconocidos son Dr. Martin Luther King Jr., Rosa Parks, Barack Obama y muchos más. Por último, en la cultura presente, en el 4 de noviembre de 2008, Barack Obama, un afroamericano, fue elegido el presidente número 44 de los Estados Unidos. Él sirvió 2 términos como presidente y fue amado como presidente por muchos. Ahora vamos a hablar de las leyes o costumbres de los afroamericanos. En la antigua Confederación y los estados vecinos, los gobiernos locales construyeron un sistema legal destinado a restablecer una sociedad basada en la supremacía blanca. A los hombres afroamericanos se les prohibió en gran medida votar. Las leyes de Jim Crow negaron el derecho a votar a los afroamericanos, que fue el primer paso para quitarles sus derechos civiles. En Mississippi, menos de 9,000 de los 147,000 afroestadounidenses de edad de votar se registraron después de 1890. La legislación conocida como leyes de Jim Crow separaba a las personas de color de los blancos en las escuelas, la vivienda, los empleos y los lugares públicos de reunión. También estaba el cancionero de Jim Crow, que fue publicado en Ithaca, Nueva York, en 1839, que muestra una representación temprana del personaje del show de minstrel llamado Jim Crow. En la década de 1890, la expresión Jim Crow se utilizaba para describir leyes y costumbres destinadas a segregar afroamericanos y otros. Estas leyes tenían por objeto restringir el contacto social entre los blancos y otros grupos y limitar la libertad y la oportunidad de las personas de color. En la ley Plessy vs. Ferguson, la Corte Suprema consideró que la ley aprobada en 1890 preveía vagones de ferrocarril separados para las razas blancas y de color. La ley que exigía que todos los ferrocarriles de pasajeros proporcionaran cuidados separados para los negros y blancos, que los coches sean iguales en las instalaciones, los blancos prohibidos de sentarse en coches negros y negros en coches blancos. Que quiere decir que los afroamericanos no se podían sentar en los coches de los blancos y los blancos no se podían sentar en los coches de los afroamericanos. Ahora vamos a hablar de las creencias y estereotipos de los afroamericanos. Los problemas de la pobreza, el subempleo y desempleo, la falta de educación, la vivienda, el encarcelamiento, la salud, el uso indebido de drogas y las autoimágenes malas han creado un ciclo perceptual de lo que solo puede describirse como un bajo rendimiento entre un número sustancial de afroamericanos. En el contexto de los problemas sociales está claro que la esclavitud desempeñó un papel más que significativo en la definición de las experiencias únicas de los afroamericanos. El estereotipo criminal de los afroamericanos en los Estados Unidos es un estereotipo étnico según el cual los hombres afroamericanos en particular son estereotipados como criminales peligrosos que han aparecido con frecuencia en la cultura popular estadounidense y se ha asociado con consecuencias en el sistema de justicia como la raza perfiles y oraciones más severas para los acusados afroamericanos en los juicios.
Dada la persistencia histórica de los estereotipos raciales sobre la capacidad intelectual y estos argumentos teóricos que vinculan la pertenencia a grupos sociales con creencias de identidad individuales, se podría esperar que los negros reportarán percepciones inferiores de competencia académica que los blancos. Es importante que los maestros basados en el conocimiento que los estudiantes traen a las aulas, en particular el conocimiento que es modelado por su familia, la comunidad y las historias culturales. Los maestros deben pensar en una manera de establecer situaciones plausibles para dar a las familias una voz legítima en su currículo y planificación de la unidad. Los estereotipos sobre los afroamericanos no deben ser una forma de desalentar a los estudiantes en las escuelas. Deben recibir las mismas oportunidades que los niños de otros grupos étnicos para que también puedan tener éxito. Las creencias sobre los afroamericanos pueden afectar mucho a los niños en las escuelas. El patrón de desventaja para los niños afroamericanos continúa en la escuela primaria y a través de la escuela secundaria en la forma de resultados de exámenes estandarizados y las tasas de graduación de la escuela secundaria. Solo el 66% de los afroamericanos se gradúan de la escuela secundaria a tiempo, mientras que más del 90% de los asiático-americanos y de las islas del Pacífico lo hacen. Es importante tratar a los afroamericanos igual que a todos los demás para que puedan tener éxito en el futuro. Ahora vamos a hablar de expectativas maestros tienen de estudiantes afroamericanos y cómo pueden reconocer y luchar en contra de estos prejuicios. Una expectativa negativa que maestros tienen de estudiantes afroamericanos es que los estereotipan como niños que se portan mal o que sus padres no tienen interés en la educación de sus hijos. Los maestros pueden reconocer y combatir los prejuicios a estos estudiantes con decirle que no todos, nomás por ser de una raza específica, van a ser parte de la estereotipa que su raza es conocida por. Siguiendo vamos a hablar de protestas sociales de afroamericanos que incluye arte, música y marchas. Para comenzar vamos a hablar del caso de corte conocido por el nombre de Brown contra el Board of Education. Este caso tiene un tema de acabar con la segregación de los ciudadanos blancos y los afroamericanos, específicamente en las escuelas públicas del país. De este caso salieron protestas sociales como marchas y arte. Aquí incluimos una ilustración política del caso que representa a una niña siendo acompañada por unos hombres a la entrada de su escuela integrada. Esta pieza de arte política proporciona una imagen al observador de la situación los estudiantes afroamericanos se encuentran al resultado del caso. Al siguiente tenemos a Rosa Parks y el boicot de los autobuses de Montgomery, Alabama. Rosa Parks es famosa por su papel en el movimiento de derechos civiles por su resistencia a darle su asiento a un pasajero blanco en el 1 de diciembre de 1955. 4 días después comenzó el boicot de los autobuses que duró un año. La protesta era en contra de la segregación entre razas, específicamente afroamericanos y los blancos. Continuamos hablando con el movimiento de derechos civiles y las marchas de Dr. Martin Luther King Jr. En 1955, cuando comenzó el movimiento de derechos civiles, el mensaje era evidente: poner un fin a todas las injusticias contra los afroamericanos ciudadanos. Estas injusticias incluyen no tener el derecho a votar y la segregación entre afroamericanos. Durante este tiempo, Dr. Martin Luther King dirigió varias marchas pacíficas para demostrar la unidad entre los afroamericanos en contra de las injusticias contra ellos. Su marcha a Washington es creída ser un factor que ayudó a pasar el Acto de Derechos Civiles de 1964. También durante este tiempo del movimiento de derechos civiles salió otro movimiento por el nombre de Black Power. Este movimiento enfoca en la igualdad entre blancos y afroamericanos. Este movimiento atrajo aprecio por su objetivo de igualdad y también crítica por su aislamiento entre razas. Este movimiento es creído ser
la influencia del partido Las Panteras Negras, que era criticado por creer en violencia para obtener igualdad. Ahora vamos a tiempos más recientes como en 2013. En este año se fue el comienzo de un nuevo movimiento en la historia de afroamericanos buscando justicia para su raza y es conocida por Black Lives Matter. La población que se encuentra al centro de este movimiento son los afroamericanos ya hartos con el continuo abuso de parte de policías contra ciudadanos afroamericanos. La muerte de desarmados ciudadanos afroamericanos es lo que continúa a darle poder a este movimiento que a veces ha sido criticado por enfocarse en solo las vidas de afroamericanos. El Black Lives Matter Movement ha sido una mezcla de protestas pacíficas y disturbios violentos que han resultado en muerte y destrucciones de ciudades. Al siguiente punto tenemos una conexión al movimiento de Black Lives Matter, pero sigue con el tema musical y la artista Beyoncé. Con el lanzamiento de su álbum Lemonade, ella puso su parte en contra del abuso policial. Algo que ocasionó mucha controversia fue su rendición de su canción Formation en el Supertazón del 2016. Esta canción fue parte de Lemonade y su presencia en esta ocasión fue criticada por muchos por tener el mensaje que muchos interpretaron como las Panteras Negras. Su álbum continúa resonando mensajes positivos y empoderamiento para las mujeres afroamericanas que históricamente han sido la población más maltratada en los Estados Unidos. Para acabar, vamos a hablar de 3 estrategias de enseñanza cuando trabajando con estudiantes afroamericanos. 1 sería no estereotipar a tus estudiantes. 2, hablar con los padres de tus estudiantes y formar conexiones positivas con ellos. 3, cubrir las paredes de tu salón con imágenes que tus estudiantes puedan identificarse con y sientan representados y importantes.